Bienvenidos un día más a Visión Global, bolsas europeas marcadas por las alzas y especialmente en Estados Unidos tras conocer ese dato tan positivo de IPP de precios al productor de Estados Unidos que se situaba en el 8%, es decir, que la inflación en este aspecto pues mejora significativamente, sobre todo por debajo de lo esperado. Vemos como el Nasdaq 100 registra una subida del 2,30%, ese índice tecnológico allí en Estados Unidos, mientras que el S&P 500 pues se anota esa subida del 1,39% en estos momentos en el que se encuentran abiertas todavía las bolsas de Wall Street. El Dow Jones Industrial por su parte tan solo sube 6 décimas, pero también como vemos en tono positivo. Y aquí en Europa el CAC francés se ha anotado casi medio punto con esa subida del 0,49%. Mientras que el DAX alemán ha registrado una subida del 0,46% y el IBEX 35, después de las subidas de estos días anteriores, se anota registra una subida del 0,27%. Como vemos, bolsas en tono positivo a ambos lados del Atlántico, y ahora, como cada día, en Visión Global les dejamos con el análisis de José Ricardo Rangel y con Gerardo Herrera. Muchísimas gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos allá en España. Muy buenos días todavía aquí en México. Bueno, pues vámonos partiendo rápidamente antes de ir con nuestro querido amigo el doctor Gerardo Herrera Villanueva. Vámonos a ver cómo está evolucionando el mercado, pues sobre todo tipo de cambio. Recordemos, el tipo de cambio ayer se apreció ligeramente, llegábamos a más o menos tipo de cambio de 13 pesos con 38 centavos, 37 centavos estuvimos por unos momentos el día de ayer con esta apreciación. Hoy, bueno, pues se deprecia un poquito, estábamos en terrenos de 19 pesos con 40 centavos y bueno, pues terrenos positivos, vale la pena comentarlo en el índice de precios y cotizaciones, quiénes son los que están llevando a terrenos positivos este índice. Ahorita en unos momentos lo vamos a ver, pero bueno, pues este nivel de volumen que se está llevando a cabo el día de hoy obedece a casi niveles mayores en los últimos 6 meses. Por otro lado, en noticias pues no tan financieras, digámoslo así. Presidencia de la República, recordemos que el día de antier, el día domingo, fue la marcha precisamente para pues respetar la autonomía y sobre todo el presupuesto que se tiene contemplado para este órgano pues electoral, Instituto Nacional Electoral, pues que es el que da pues la transparencia, que da la certeza precisamente para los comicios electorales de cualquier tipo, ya sea presidenciales, ejecutivos o legislativos. Bueno, pues el día de hoy salió la presidencia de la República a decir que, bueno, pues tendría un plan B precisamente, sobre todo recargado en la parte legislativa. Vamos a ver cómo evoluciona en este tono este tipo de decisiones. Recordemos que, pues vaya, económicamente hablando, pues seguimos teniendo una proyección fuerte de crecimiento. Sin embargo, bueno, pues muchos analistas lo que comparten es su preocupación precisamente por este estado de derecho. Vamos a ver qué tal evolucionan los próximos meses estas coyunturas políticas. Y bueno, ahora sí, vámonos a ver más o menos cómo están evolucionando las principales tickets que tenemos aquí en México. Y bueno, principalmente Bolsa Mexicana de Valores, que recordemos que es una de las bolsas que están aquí cotizando y que también cabe resaltar, y abro un paréntesis, el día de ayer escribió su director José Oriol Bosch precisamente un escrito que pues comparte muchísimo de estas inquietudes de los deslistes de bolsa. Aquí en México, bueno, pues a varias empresas han decidido deslistarse de la bolsa. Sin embargo, bueno, pues de 2008 a la fecha, de acuerdo al escrito que hizo su CEO, bueno, pues nos comenta que precisamente en el mercado global, pues se ha dado más o menos una contracción precisamente de casi 50% de 9,000 pues empresas que se están cotizando, por ejemplo, en Estados Unidos. Al día de hoy, bueno, pues ya hay 3,000 empresas. Entonces, bueno, pues esto obedece seguramente a estrategias pues de cada una de las empresas que estén listadas
bolsas, no nada más en México, sino a nivel global. Recordemos que las bolsas son un instrumento de financiamiento y bueno, pues en estas épocas de crisis, pues cada quien tiene sus estrategias, cada quien está armando sus propios pues ajustes precisamente en cuestión de costos para mantener precisamente la rentabilidad a los inversionistas. Y bueno, pues es así como Bolsa Mexicana ahora sí se está definido como la número 1 a la alza, 3,76 a la alza, Grupo Banregio con 3,69 al alza, Volaris, esta aerolínea que ya hemos platicado en esta recuperación precisamente de la parte de servicios y de la parte turística, bueno, pues desde los 15 pesos hemos venido siguiéndola, que fue pues su piso, su soporte, ya ahora está cotizando en 20 pesos con 65 centavos, lo que corresponde a 3,20 a la alza. Y esto, pues rapidísimamente vamos a ver la gráfica, y es que aquí está la gráfica precisamente que en el último mes, en este mes de noviembre, bueno, pues ha tenido esta alza. Recordemos que todo fue a raíz del reporte de los trimestrales y bueno, pues estamos viendo aquí pronunciadamente una señal de recuperación. Veamos hasta cuándo se consolida precisamente esta recuperación. Y bueno, la otra empresa que está teniendo la principal alza en inicio de precios y cotizaciones es el Grupo Financiero Banorte con 2,22 al alza, y las principales bajas las tenemos ahora sí en el terreno de los commodities, con estas pues niveles positivos que estamos viviendo en nuestro índice, que está cotizando en 0,64 al alza, Grupo Peñoles con 4,64 a la baja, Grupo Carso 1,05 a la baja, y Walmex, Walmart de México, con 1,01 a la baja. Y es así como se está desenvolviendo el día de hoy nuestro mercado bursátil en terrenos positivos, 52,113 unidades. Y vámonos con nuestro querido, le doy la bienvenida a nuestro querido amigo Gerardo Herrera Villanueva, director de comunicaciones de Rismatic Financial Institute, que está con nosotros. Bienvenido, Gerardo. José Ricardo, un gusto saludarte. Buenos días en México, buenas tardes en España. Pues el pasado 10 de noviembre, el Banco Central de México toma decisión de tasas, su última decisión de tasas, o más reciente decisión de tasas, todavía decisión de tasas en diciembre, y fue subir 75 puntos, como en un momento en un gráfico, 75 puntos más, 9.25 a 10% la tasa de diferencia. Creo que te estamos perdiendo, Gerardo. La conexión está un poco inestable. Bueno. Probando. ¿Cómo? La imagen es la que te estamos perdiendo mucho, Gerardo. Y también en el audio te estamos perdiendo. Debe ser la conexión. A ver. Te escuchamos con muchas intermitencias. Pero bueno, nos comentaba nuestro querido amigo Gerardo Herrera, bueno, que precisamente la semana pasada se dio a conocer el incremento de la tasa de referencia aquí en Banco de México, Banco Central, pues dio señal de este nuevo incremento. Hoy por hoy estamos cotizando, bueno, esta tasa de referencia está alrededor de los 10 pesos. Recordemos que a pesar de que somos de las mayores economías que tienen, de los mayores bancos centrales que están teniendo esta pues nivel a la alza, pues tenemos otro que está Chile, que ya hemos platicado aquí con nuestros amigos de Chile, en los cuales pues ya rozan el 11%, 11.15%, las tasas de referencia son los que mayores pues decisiones de política monetaria a la alza han tenido aquí en el hemisferio, por lo menos americano. Y bueno, no sé si Gerardo ya hemos recuperado un poquito ahí de la sí, conexión. Ahí aquí me encuentro. ¿Se me escucha bien? Sí, ahí creo que ya te recuperamos un poquito.
Mejor, Perfecto. Gerardo. Bueno, pues disculpen por las complicaciones técnicas. Muy buenos días en México, buenas tardes en España. Como ya había comentado y José Ricardo ha completado, el Banco de México tomó una decisión de tasas de interés que se verá en un momento en un gráfico. Es la cuarta alza de 75 puntos base en el año. Eh, el ciclo de alza de tasas de interés comenzó en junio del 2021, pero se había ido por ciclos de 50 puntos base, pero a partir del 13 de mayo del 2022, cada alza de tasas ha sido 75 puntos base, que es bastante agresivo. Y obviamente para entender esta decisión, amigos, tenemos que entender el contexto de la decisión de la Reserva Federal del 2 de noviembre. La alza de tasas del Banco Central de México espejea, refleja o está acoplada con las alzas de tasas de la Reserva Federal norteamericana. La integración económica entre México y Estados Unidos pues también se ha convertido en una integración de políticas monetarias. Entonces, bueno, pues esta es la última alza de tasas, es histórica. No habíamos tenido un 10% como tasa de referencia del Banco Central desde principios de siglo, ¿sí? Prácticamente desde el 2002. Tenemos 20 años sin esos niveles. Y viene todavía una última decisión. En diciembre de este año hay una nueva decisión del Banco Central de México que se espera que llevará las tasas, pues obviamente por arriba de 10. Se especula que ya podría ser una alza de tasas más moderada. En vez de 75 puntos base, 50 puntos base. Entonces México terminaría con una tasa histórica de 10.50 este año. Gerardo, quisiera preguntarte, a ver, hubo muchísimos movimientos y de hecho se estaba comentando la semana pasada que no tuvimos la oportunidad de platicar, hubo muchos movimientos sobre todo de, pues de la Junta de Gobierno. Gerardo Esquivel se va o se pudiera ir, más bien es candidato ya hoy por hoy hacia el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Fue unánime esta decisión de Banxico? De hecho, justamente ya que lo mencionas, la Junta de Gobierno votó la mayoría por 75 puntos base, Gerardo Esquivel votó por 50 puntos base. Entonces, además, Gerardo Esquivel había señalado en días anteriores que el Banco de México no debería o no tendría por qué seguir el ritmo marcado por la Reserva Federal. Era la voz disonante, digámoslo así. Y efectivamente, la semana pasada se anuncia que al terminar su periodo en los próximos meses, pues probablemente no continúa en el Banco Central, sino que el gobierno mexicano lo va a nominar para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, sin él en la escena, bueno, pues tenemos prácticamente un voto unánime, ¿sí? A favor de los 75 puntos base. Se ha especulado mucho de si esta salida o potencial salida o posible salida de Gerardo Esquivel, bueno, pues es para poder mantener al Banco Central en esa línea de mantenerse acoplado con las decisiones de la FED. Recordemos que después de todo, el objetivo de la tasa del Banco Central no es el tipo de cambio, no es estar acoplado o no con un banco central extranjero. El objetivo de la tasa de interés es contener la inflación. Y aunque la inflación en México empieza a dar signos de enlentarse o de desacelerarse, sigue siendo alta, todavía nos falta mucho camino. Definitivamente todavía nos falta mucho camino. Entonces seguiremos seguramente con estas decisiones fuertes, contundentes del Banco Central. Oye, Gerardo, antes de regresar precisamente a las variables que están impactando pues esta decisión de Banco de México, quisiera preguntarte, con este cambio precisamente de Gerardo Esquivel para el Banco Interamericano de Desarrollo, pudiéramos ver mayor apertura por parte de mayores consensos de participación público-privada. ¿Cuáles serían los beneficios que pudiéramos ver como país con esta nominación? ¿O simplemente es una nominación pues cerrada y es un plan profesional que se tiene como cualquier profesional dentro del sistema financiero? El Banco Interamericano de Desarrollo es un banco, pues como su nombre lo dice, regional. Es muy institucional y definitivamente trabaja mucho en la línea de proyectos públicos privados, colaboración pública y privada. Ha trabajado cuestiones desde ciberseguridad hasta sustentabilidad y emprendedurismo, etcétera. Difícilmente vería yo que el cambio de un director del Banco Interamericano de Desarrollo cambiara radicalmente la dirección de este.
es un banco muy institucional que responde a toda la región. Y para Gerardo Esquivel definitivamente pues es un avance, sería un avance dirigir un organismo multilateral o un organismo regional. Entonces no creo que su llegada marque cambios importantes, porque además Gerardo Esquivel ha dado muestras siempre de ser un hombre muy abierto al diálogo, al consenso, no es dogmático, ¿sí? Entonces, yo creo que sería una buena adición definitivamente al BID. Un poco la discusión que ha habido es si justamente siendo un poco la voz discordante del Banco Central de México, anunciar su nominación para el BID en estos momentos tiene alguna connotación de tratar de mantener consensos en el Banco Central. Oye, pues vamos a ver qué tal evoluciona, porque va muy reñido también con Brasil, ¿no? También Brasil ya sacó a su gallo, como decimos aquí en México, y vamos a ver quién de los dos, pues, es el más candidateable, ¿no? Sí, digo, hay definitivamente la cuestión de que va a haber más de un candidato, o sea, su nominación no garantiza nombramiento, porque además realmente pues el fiel de la balanza o el que termina definiendo será Estados Unidos, sí, definitivamente. Entonces, no es solo capacidad técnica, no es solo trayectoria, definitivamente habrá cuestiones de juego político y de negociación política en ese nombramiento y su eventual aprobación. Bueno, pues dos países, México, Brasil, vamos a ver qué tal evoluciona esto. Y ahora sí, regresando precisamente al impacto con esto de las tasas objetivo de Banco de México, el tipo de cambio, a ver, hemos tenido ahora sí estas últimas semanas mucha apreciación dentro de la moneda, 10 pesos como mencionábamos hace unos momentos, 10 pesos con 38, 37 centavos. ¿Esto influye muchísimo con esta decisión, Gerardo? A ver, sí, absolutamente tiene un aspecto importante. Con esta decisión de subir la tasa de interés a 10, Banxico mantiene como efecto indirecto un diferencial de tasas con la Fed de 600 puntos base, o sea, 6 puntos completos. ¿Esto qué significa? Hay 600 puntos base que hacen más atractivo inversión de portafolio en pesos, ¿sí? Por el diferencial de tasas. Claro, hay un riesgo cambiario, pero ese riesgo cambiario se puede fácilmente cubrir con derivados financieros. Entonces, siempre se ha visto acoplarse a las decisiones de la Fed como parte de una estrategia de mantener esa diferencial que pues apuntala el peso, atrae inversiones en dólares, en pesos, demanda de dólares por pesos y ayuda a que el tipo de cambio ande en estos niveles de 19, ¿sí? Medios, altos, etcétera. Ahora, recordemos que no es la única razón. Diferencial de tasas es una muy importante, otra es el nivel de remesas de los que hemos hablado en otras ocasiones. México está recibiendo remesas récord, envíos récord de mexicanos en Estados Unidos hacia México, hacia sus familias en México, que obviamente son miles de millones de dólares demandando pesos. Entonces, la fortaleza del peso tiene varios factores, pero nadie puede negar, sí, claro que se da por descontado, que este diferencial de tasas es uno de los más importantes. Esos 600 puntos base, pues sí hacen una diferencia, sobre todo en un momento en que vemos que los mercados accionarios alrededor del mundo, pues todavía están golpeados, todavía están tratando de recuperarse, y pues una diferencia de 600 puntos base en portafolios, pues sí hace muy atractiva la inversión en pesos para un gran cúmulo de inversionistas, que al invertir en pesos, pues contribuyen a la fortaleza del tipo de cambio mexicano. Oye, Gerardo, precisamente el otro lado de la moneda, las empresas, el que está ávido precisamente de este financiamiento, pues tenemos una sequía, quisiéramos precisamente estar ofreciendo muchísimos bonos a todos estos inversionistas. ¿Cómo estamos en el mercado de deuda hoy por hoy en México? Entiendo que existe una sequía ahí interesante con esta decisión precisamente de Banco de México de incrementar los 10 puntos hasta 10%. ¿Cómo pudiéramos ver los próximos meses el mercado de deuda mexicana? A ver, el costo, la deuda, el costo del crédito se está incrementando, definitivamente. En tarjetas de crédito para consumo ya se incrementó notablemente. Había resistido bastante en hipotecario, pero ya las tasas hipotecarias ya subieron, ya están empezando a subir. Entonces, justamente un efecto endógeno, un efecto interno de la economía mexicana de esta alza de tasas es pues que va a ser más caro el crédito, va a ser más caro el consumo, va a ser más caro el financiamiento de las empresas.
y eso te va a desacelerar la economía, eso es indiscutible. Si eso lo unimos a una posible, aunque ya casi todo el mundo la da por hecho prácticamente, recesión en Estados Unidos el año que viene, tendremos una desaceleración por el alto costo de financiamiento interno en México, que se encontrará, se juntará, se acoplará con una desaceleración de la demanda externa de productos mexicanos en virtud del Tratado de Libre Comercio por la desaceleración de la planta industrial norteamericana. Todo esto pinta que va a ser un 2023 interesante y complicado, ¿sí? Altos costos de financiamiento, demandas en contracción, pues sí, como todo analista prácticamente lo dice, una recesión cuya magnitud creo que todavía está por definirse. Creo que la cuestión es, casi no hay ya discusión de que va a haber algún tipo de recesión alrededor del mundo el próximo año. La discusión es qué tan grave, qué tan profunda y qué tan prolongada. Bueno, pues vamos a estar al pendiente precisamente de esta profundidad de la recesión, porque creo que ya eso es más que un hecho que lo está descontando el mercado. Sin embargo, bueno, ¿a qué nivel? Y sobre todo si ha tenido la disciplina, que por lo menos aquí en México los corporativos han tenido esa disciplina financiera para solventar estos momentos de inflación a la alza, pues vamos a ver qué tal evoluciona. Y sobre todo que en México tenemos esta parte del control, bueno, no sé si, y corrígeme por favor, Gerardo, relativo control de precios en canasta básica, ¿no? Que precisamente se vence el próximo año, ¿no? Tenemos un acuerdo entre los participantes del sector público, privado, etcétera, para contener los precios. No le llamaría un control de precios, pero es un acuerdo para evitar que los precios de la canasta básica se disparen. La anterior versión de este acuerdo, que fue la de mayo, el PASIC, no dio realmente muchos resultados. Creo que es muy pronto, está desenvolviéndose, está en acción ahorita. Creo que tendremos que esperar a finales de año para ver si efectivamente esto está funcionando o no. Gerardo Herrera Villanueva, director de comunicaciones de Rhythmatic Financial Institute. Gracias por estar aquí en Visión Global por Negocios TV. Muchas gracias por invitarme. Un gran saludo a España. Buenos días de México. Buenas tardes en España. Gracias, Gerardo. Y bueno, amigos, pues no se pierdan, ahorita ya seguimos con City Token, pues nuevo programa que está muy, muy inmiscuido precisamente en la parte tecnológica con nuestro querido amigo Fernando Roca. Y bueno, tenemos temas muy interesantes. Mañana no se pierdan nuevamente Visión Global. Vamos a estar hablando con Luis González y Walter Buchanan sobre todas estas coyunturas económicas y también pues un tanto políticas que aquí nos aquejan en México. Nos vemos el día de mañana, 18 horas, hora Madrid, y también las 11 de la mañana aquí en México. Un fuerte abrazo. Los saluda José Ricardo Rangel. Síganos en todas las redes sociales de Negocios TV. Hasta el mañana.